Bienvenidos a la sesión académica de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Lo invitamos a compartir sus preguntas al panel en el módulo que encontrará del lado derecho de la transmisión. Uno. Bienvenidos a la sesión académica. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, el cual nos da mucho gusto recibirlos en esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues como cada semana, en esta ocasión, pues vamos a solicitarle a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a darnos las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Óscar, por favor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Pues agradecerte a ti por esa gran capacidad que tienes de organizar los eventos estos extraordinarios de la agrupación. Desde luego, en esta ocasión agradecerle a nuestros ponentes, a nuestro invitado inicialmente extranjero y a nuestro invitado nacional, al doctor Diego Mesano Avedrapo, que viene de Chile, ¿verdad? Y pues el doctor, compañero nuestro, no contemporáneo, compañero nuestro, más chamaco, el doctor Jaime García Chávez, y en esta ocasión van a compartir este tema tan importante como es la enfermedad de von Willebrand. Muchas gracias. Agradecerles también a todos los que se vayan a conectar y ya estén conectados para que participen con nosotros y vayan haciendo sus preguntas. Así que adelante, muchas gracias, Carlos, adelante. Bien, pues muchas gracias a nuestro presidente. Y bueno, como lo acaba de mencionar, esta es una sesión académica extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y como bien lo señaló nuestro presidente, es una sesión de actualización de enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad compleja, pero a su vez tiene su grado de cosas novedosas, de actualidad, y también es una enfermedad bonita. Yo creo que en ese sentido vamos a tener muchas preguntas. Entonces, pues como cada semana es importante enfatizar que esta es una sesión académica y pues bienvenidos en primer lugar a todos nuestros socios, a nuestros presidentes de los diferentes colegios de hematología que nos siguen semana a semana de las diferentes partes de nuestro país. Igualmente darles las gracias, como igualmente lo hacemos en cada semana, a las diferentes sociedades de hematología que nos siguen alrededor de América Latina, el cual agradecemos y al final nuevamente vamos a estar enfatizando en ese aspecto y comentarles que en conjunto con la mesa directiva liderado por nuestro presidente vamos a tener el Congreso de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que va a ser en el mes de octubre, y como ustedes saben, pues ya lo había anunciado desde hace la semana pasada, va a ser un programa online y la verdad es que va a quedar sensacional el programa en ese aspecto. Entonces, nuevamente enfatizando como cada semana quién es la mesa directiva que actualmente se encuentra liderado por nuestro presidente. Ustedes ahí ven a todos la mesa directiva. Nuestro presidente, el doctor Óscar, nos acaba de dar las palabras de bienvenida. Y bueno, pues entrando de lleno a esta sesión académica extraordinaria, pues fundamentalmente vamos a hablar de von Willebrand, vamos a hablar de los retos que implican el diagnóstico, vamos a ver qué tanto se ha avanzado, qué tanto nos pueden ayudar a apoyar las evidencias para hacer el diagnóstico, para que con base a ello, pues podamos definir el tratamiento. Y para lo cual, pues tenemos a dos expertos en el área de hemostasia. Y bueno, pues permítanme presentarles en primer lugar quien nos va a hablar en ese orden de importancia con base a la enfermedad, diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, fundamentalmente, únicamente dirigido a la enfermedad de von Willebrand, el doctor Diego Mesano Avedrapo, que él es el que nos va a orientar hacia toda la evidencia que hay sobre el diagnóstico. Y bueno, pues el abordaje médico y el tratamiento, por supuesto, el doctor Jaime García Chávez de México. Y me voy a permitir presentarles a cada uno de ellos para que
en secuencia, cada uno de ellos nos exponga su presentación, su conferencia. Bueno, pues el doctor Diego Mesano, él está en Santiago de Chile y actualmente estamos conectados vía remota con él desde Santiago. Él es especialista en medicina interna y hematología con estudios de posgrado en hemostasia. Él es profesor emérito y ex profesor titular de la Escuela de Medicina y jefe del laboratorio de hemostasia y trombosis de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, pues en realidad su fortaleza tiene muchas, bueno, pero particularmente por muchos años reconocido como un investigador en el área de hemostasia primaria, en la fisiología de plaquetas, en las de trombocitopatías y por supuesto particularmente también en el área de hemostasia y trombosis. Él ha participado como editor de la Journal Thrombosis and Hemostasis, copresidente del subcomité de fisiología plaquetaria de la misma International Society of Thrombosis and Hemostasis. Ha recibido diferentes distinciones, el premio German Duncan Greenberg a la mejor publicación en hematología clínica por la Sociedad Chilena de Hematología. Y bueno, pues él ha hecho diversos estudios, ha sido considerado, pues, de alguna manera, su laboratorio de investigación en hemostasia como un referente para la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Así que, inmediatamente después, también tenemos el honor de contar con nuestro colega connacional, el doctor Jaime García Chávez. Él es médico hematólogo, él es maestro de Ciencias Médicas por la UNAM, él es investigador asociado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su línea de investigación, como todos ustedes saben, es el área de hemostasia y trombosis. Él actualmente funge como jefe de la clínica de hemostasia y trombosis. Él no solamente ve trastornos hemorrágicos, también ve trastornos trombóticos y bueno, pues lo conocemos además de todo por la expertise que tiene el área de hemofilia, coagulopatías y von Willebrand. Él fue presidente del Consejo Mexicano de Hematología, es miembro del Comité Consultivo para el Tratamiento de Hemofilia. Él sigue liderando muchos de los aspectos de tratamiento de hemofilia, cuenta con múltiples publicaciones y bueno, pues realmente lo hemos escuchado en las múltiples conferencias que ha dado el doctor García Chávez. Entonces, nuevamente me adelanto para que ya al final únicamente nos vayamos a la discusión. La invitación en automático, la próxima semana tenemos una sesión extraordinaria de actualización en hemofilia con Víctor Jiménez Yoste y el doctor Miguel Escobar. Así que igualmente al agradecimiento a todos los que nos siguen en Latinoamérica y la invitación a pertenecer a esta organización latinoamericana de hematología, hemoterapia y hemostasia. Entonces vamos a empezar de lleno con el primer tema. Es el 1% de la población mundial, lo cual quiere decir que muchos de los que estamos conectados en este momento, por ahí algunos tendremos von Willebrand y a lo mejor no lo sabemos. Es una enfermedad que hace crisis sobre todo en situaciones quirúrgicas o con la polimenorrea en las mujeres que se la pasan con polimenorrea toda la vida y nunca se hacen el diagnóstico. El subregistro del diagnóstico es tremendo, es arriba del 80%. Y en nuestro país, pues también estamos en esa circunstancia. Entonces, pues sí es de celebrarse que estos temas se traigan a palestras y a foros donde se pueda difundir un poco esto. Les voy a conversar en una media hora, voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Les voy a conversar acerca del tratamiento perdón, estoy poniendo el cronómetro. Listo. Les voy a tratar del tratamiento con un énfasis muy especial en el tratamiento cuando utilizamos el reemplazo con el factor de von Willebrand, que es ahí donde creo yo que a los hematólogos tendríamos que ahondar un poquito. Esa es una opinión muy personal, pero espero que podamos transmitir esa inquietud. Miren, un breve repaso por la historia. Es una enfermedad que se conoce hace poco, en realidad. La describieron apenas en 1926 el doctor von Willebrand en Finlandia, cuando observó un grupito de niños que sangraban como los hemofílicos, pero eran niños y niñas, y le llamó la atención eso. Desde aquel lejano 1926 han pasado algunas cosas en terapéutica. Por ejemplo,
la fabricación, no, fabricación no es el término correcto, la preparación de los crioprecipitados con el alto contenido de von Willebrand para tratar. Eso ocurrió pues unos años después, en 1965, y vemos en 1981 que aparece el primer producto industrializado, un derivado plasmático altamente concentrado en factor de von Willebrand. Hasta el día de hoy es el compuesto que está en el mercado que contiene el doble de factor de von Willebrand en relación a la molécula de factor 8. La relación factor de von Willebrand, factor 8 es de 2:1, es el único producto en el mercado que tiene esta peculiaridad. Los demás productos que fueron apareciendo después, que siguen siendo concentrados derivados del plasma, mantienen una relación 1:1, un tanto de von Willebrand con un tanto de factor 8. Eso es importante en terapéutica, ya lo veremos más adelante, pero sí conviene desde ahorita tomar nota de esto. Los productos no son exactamente iguales y eso es importante tenerlo en mente a la hora de prescribir. También ya se tiene un producto recombinante. No ha llegado a nuestro país, no está en muchas partes del mundo, pero ya está ahí. Y de él no hablaremos, pues por eso que no tenemos todavía el acceso. Tiene sus peculiaridades, pero creemos que esta vez lo podemos dejar afuera para charlar un poco acerca de lo que sí tenemos. En términos generales, la enfermedad de von Willebrand, la gran mayoría, por fortuna, la gran mayoría se trata con medicamentos. Fundamentalmente la desmopresina y los antifibrinolíticos, y hormonales en el caso de las mujeres, que son hemostáticos generales, no son específicos, pero funcionan muy bien en von Willebrand. Nos puede resolver el problema de muchos de nuestros casos leves, de muchas cosas cotidianas como la menstruación. En ese punto son una maravilla, son fáciles de conseguir, están en los cuadros básicos institucionales. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues conocerlos, saberlos manejar y prescribírselos. A una mujer que tiene polimenorrea, de verdad que es un martirio que se pasen toda su vida con eso, cuando pudieran, con unos disparos en la nariz de desmopresina, mejorar esa parte. Entonces, muchos pacientes, créanme, muchos pacientes andan por ahí sin diagnóstico y, bueno, el tratamiento realmente está al alcance de todo el mundo. Entonces, básicamente, pues los genéricos son la desmopresina, los antifibrinolíticos y los hormonales. Y en el caso del factor de von Willebrand, que es donde centraré la charla, le voy a dedicar más tiempo a esto, ocurre casi siempre en situaciones de un estrés hemostático, por ejemplo, una cirugía, un traumatismo grave, cosas de estas. Y también podemos usarlos combinados, desde luego. Entonces, el diagnóstico no es fácil, ya lo verán con el doctor, tiene un montón de momentos que nos da trabajo diagnosticarlo. El tratamiento no es tan difícil. Realmente, ya una vez que tenemos el diagnóstico del paciente, nosotros podemos tratarlo con cualquiera de estos medicamentos y resolver de esa manera el problema de los pacientes. Muchos de los pacientes, que seguramente les pasa a ustedes, muchos de los pacientes que yo tengo en la clínica han sido pacientes que los refieren porque tuvieron una cirugía y se chocaron. Entonces el diagnóstico se realizó hasta que se chocaron por un sangrado. De tal manera pues que esto no debe ser así. Los pacientes cuando entran a cirugía ya tendrían que tener su diagnóstico, si no nosológico, por lo menos que tienen un diagnóstico de que sangran mucho, por lo menos. Y ya eso encendería un foco para estar más atentos. Bien, el ácido tranexámico es el antifibrinolítico que tenemos actualmente en el país. El Amicar ya lo retiraron. Pero este es muy buen producto, de hecho es mucho mejor que el Amicar, que el ácido aminocaproico. Se puede utilizar tópico, se puede utilizar por vía endovenosa y se puede utilizar por tabletas. Este todavía no está en el cuadro básico de medicamentos, pero lo tenemos en el país, lo podemos adquirir y nos ayuda en un montón de situaciones. Y por supuesto en von Willebrand también. El otro de los medicamentos que tenemos al alcance, este sí está en el cuadro básico, es el análogo de la desmopresina, que viene en varias presentaciones, también viene para aplicación endovenosa, también se puede aplicar por vía intranasal, que es una manera muy cómoda y verdaderamente efectiva para la gran mayoría de los pacientes, con eso basta. Habrá otros que requieren la vía oral o que requieren
la subcutánea, pero es un medicamento muy, muy útil. Con algunos asegúnes, este medicamento, por ejemplo, pues no lo podemos usar mucho tiempo, nos funcionará unos 3 días cuando mucho y ya, tendríamos que esperar a que se recargue el endotelio para volverlo a utilizar, pero nos resuelve muchos problemas sencillos. Muchos problemas. Muchas polimenorreas podrían controlarse solamente con esto, aplicándoselo un día antes o el mismo día que empiezan con el periodo menstrual. Entonces, es un medicamento muy utilizado, muy noble, nos sirve incluso hasta para diagnóstico. Hay ocasiones que lo utilizamos como una provocación al paciente para obtener una respuesta en el laboratorio que nos permita hacer inferencias diagnósticas. De tal manera, pues, que es un medicamento muy accesible. Donde mejor funciona es en el von Willebrand tipo 1. En el resto de las variedades de la enfermedad de von Willebrand no podríamos decir lo mismo. Habría que verlo caso por caso, pero en términos generales, la variedad de tipo 1 es la que más se beneficia y es la variedad más prevalente. De todos los tipos de von Willebrand, el que más se presenta en la consulta es el tipo 1, de tal manera que una muy buena parte de nuestros pacientes, y estamos hablando arriba del 60-70%, son del tipo 1 y son manejables con estos medicamentos que les acabo de mencionar. En algunos casos también los mandamos con el ginecólogo para que les pongan algún esquema hormonal. Hay varios, hay unos parches hormonales que funcionan también muy bien, muy bien. Hemos tenido casos de pacientes que sufren mucho mes con sus periodos menstruales, que no responden a la desmopresina o no responden al tranexámico y que solamente nos quedaría darles el factor mensualmente de manera profiláctica o bien enviarlas a que les pongan las hormonas, y si son candidatas a recibir tratamiento hormonal también se les resuelve la vida por un buen rato. Bien. Ya entrando al terreno del tratamiento sustitutivo de la enfermedad de von Willebrand, tenemos como en hemofilia básicamente 2 modalidades. El tratamiento a demanda, que quizás sea el más frecuente, es decir, aplicarle al paciente el medicamento por 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, y ya, en lo que se resuelve algún problema de hemostasia. Y el profiláctico, que es un esquema un poquito más largo, quedaría ejemplificado en el paciente que se va a intervenir quirúrgicamente y que sabe que tiene von Willebrand. Ese, desde luego, es un buen escenario. Saber que el paciente tiene la enfermedad y que se va a operar nos permite hacer todo un protocolo para atenderle la necesidad hemostática durante todo el perioperatorio. Este grupo, este modelo es el que voy a utilizar para la charla, porque me permite hacer énfasis en algunos aspectos de la terapéutica que me parece que son finos y que tenemos que tenerlos en cuenta. La hemorragia gastrointestinal. Miren ustedes, los pacientes que tienen von Willebrand, el factor de von Willebrand, como ustedes saben, no solo funciona en la hemostasia, tiene muchísimas otras funciones, entre otras, participa de una manera activa en la angiogénesis. Entonces, los pacientes que tienen von Willebrand, sobre todo los pacientes que no polimerizan bien, ellos tienden a tener hemangiomas gastrointestinales o hemangiomas en otros lados, pero es muy común que sean gastrointestinales. Un 30% más o menos de los pacientes, que no es una cifra menor. Y entonces imagínense ustedes esos casos de pacientes que tienen su von Willebrand y que después empiezan a sangrar por tener sus hemangiomas y que muchos ya no son corregibles quirúrgicamente. Eso es un problemón. Ese sería otro escenario para darles profilaxis a los pacientes. Las hemartrosis, que no es un cuadro muy característico del von Willebrand, excepto la variedad 3, que en realidad se comporta mucho como un von Willebrand, como una hemofilia, y también como cursa con factor 8 muy bajo, pues estos pacientes se benefician de la profilaxis o a demanda, como se hace en un paciente con hemofilia, pero utilizando el concentrado de von Willebrand. La profilaxis no es tan impresionante como en el caso de la hemofilia, pero hay casos seleccionados como el que les decía hace rato. Acabo de tener un paciente que es colega médico con una historia terrible, 3 años más o menos ingresándose a cada rato al hospital. De hecho, estaba diagnosticado como hemofilia. Y es un von Willebrand tipo Normandía,
que ya cuando le hicimos todo el diagnóstico, el paciente, sus ingresos eran básicamente por la angiodisplasia, que no es operable ya. Entonces esos pacientes tenían mucho tiempo internándose, cada 15 días, cada 8 días, cada 3 días. Era un martirio para el médico. Le dejamos la profilaxis y el paciente se retiró a su casa. Esos son los casos donde se ve claramente pues, la importancia de un tratamiento hecho de acuerdo al diagnóstico. Entonces, el doctor ahorita pues está bien en el sentido de que no se está internando a cada rato, que se aplica el medicamento que le hace falta en casa. Tuvimos allá algunos problemas administrativos que no conviene ventilar aquí, pero sí se puede, pero hay que fundamentarlo. Miren, en terapéutica es muy importante esta parte, cómo se comporta nuestro paciente ante la terapéutica. Esa parte no la demos por hecho, no todos los pacientes responden igual. En el caso de la hemofilia, todos estamos familiarizados con que una unidad de factor 8 nos recupera 2 unidades por ciento. Así está la formulación y así lo hacemos y muchos de los pacientes se comportan así. En el caso del von Willebrand no ocurre exactamente así. En términos generales también entenderíamos que la recuperación es de 1.5% y en este sentido, teniendo este concepto en mente, así tendríamos que hacer nuestros cálculos. Bien, en cirugía, les decía yo que escogí la cirugía porque me permite hacer énfasis en algunos casos que les quiero insistir. Por ejemplo, miren, esta revista, el Journal on Thrombosis y Hemostasia, publicó apenas en este año, está calientito, hizo esta publicación, habla acerca del von Willebrand, el manejo del von Willebrand en cirugía. Y entonces se dedica a hablar de estas cosas que les quiero resaltar aquí. Miren, tenemos en este gráfico, en el A, aquí tenemos el factor 8 observado y aquí tenemos el factor 8 calculado. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, claro que la correlación, uno esperaría que la correlación pues fuera de 1, es decir, que fuera completa, así como el trazo negro. Pero cuando utilizamos nosotros patrones basados en la población, pues siempre tendremos hacia los extremos individuos que no se representan. Pero aquí, además de eso, tenemos la variabilidad de las personas. Entonces, por ejemplo, para un paciente que se basa el cálculo en lo que dice la población, que no es mala práctica, pues, pero es bueno saberlo. Entonces tendremos nosotros una línea que se pinta aquí en azul, donde nos dice cómo le va a ir al paciente realmente. No se comporta como uno espera. Y lo mismo podríamos decir de estos que están por acá. Vean. En cambio, si hacemos nosotros el cálculo basado en el individuo, que es hacia donde tira la medicina, es decir, no tomar decisiones en base a cómo se comporta un promedio de personas, sino cómo se comporta el paciente que tengo enfrente del consultorio o enfrente de la cama. Un tratamiento individualizado, pues, nos permite una mejor predicción y una mejor proyección en terapéutica. De eso estamos convencidos y no es difícil, pues, aceptar este razonamiento. Si nosotros conocemos cómo se va a comportar el paciente porque sabemos cómo se predice en lo individual. Esto en la práctica, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Bueno, pues podemos hacerle pruebas con desmopresina a ver cuánto libera. Podemos ver la vida media del factor cuando se pone cuánto dura la vida media de este individuo, del factor en este individuo, porque sabemos cuánto dura en la población. Esta es la referencia, pero cuánto dura en el individuo no lo sabemos. Tenemos solamente probabilidades de que estemos haciendo lo correcto. Las probabilidades de que estemos en lo correcto son altas, pero sí descuidamos un porcentaje bastante grande. Bien, ¿qué se requiere en von Willebrand? A pesar de que es una enfermedad que no es muy grave, hay situaciones en las que sí es muy grave, que es cuando no tenemos el diagnóstico y el paciente entra a cirugía, por ejemplo, sin ser diagnosticado y empieza el problema. Y ya para el manejo del paciente sí se requiere de alguien que sepa cómo manejarlo. Al paciente le irá mejor si se atiende en un centro donde tengan personal que tiene expertise en esa área. No solamente es reponer el medicamento, se requiere un poco más que eso. Desde luego, conocer la recuperación del paciente, y esto solo lo sabríamos si el paciente tiene diagnóstico.
pero ya ven que abrimos la charla diciendo que muchos pacientes no tienen diagnóstico y seguramente estarán de acuerdo conmigo la audiencia de que muchos pacientes nos llegan, pero nos llegan ya con el antecedente de haber pasado muy mal un posoperatorio por un sangrado que no supieron por qué sangró tanto. Tenemos que tener nosotros la capacidad de ajustar la dosis a estos pacientes y utilizar de manera razonada los adyuvantes, la desmopresina y el tranexámico, saber cuándo, cuánto, cuándo sí, cuándo no. Miren, este es el artículo que les decía que fue aceptado en el 2019, pero apenas lo publicaron en 2020 y ya habla justamente de la farmacocinética del MATP en estos pacientes con von Willebrand. Y miren, vean ustedes, el trabajo está muy bonito, ojalá lo puedan leer aquí, si están interesados en el von Willebrand, les va a encantar. Es cómo se dedican a estudiar este aspecto de cómo se mueve el factor de von Willebrand dentro del individuo, cómo es su farmacocinética. Bueno, y entonces, después de analizar esto con un montón de modelos matemáticos alimentados también con datos de la vida real, se obtiene pues cómo se comporta la mediana, en este caso del factor 8. Pero siempre que hablamos de von Willebrand tenemos que estar atentos al factor 8. El factor 8 y el von Willebrand tenemos que estarlos monitoreando. Este artículo es de von Willebrand. Sin embargo, vean ustedes cómo utilizan aquí al factor 8 pues para hacer visible la hipótesis que están probando. Entonces, se ve claramente, vean ustedes cómo hay pacientes que realmente alcanzan niveles pavorosos de factor 8. 600%, 400%, y no son pocos, en realidad son bastantes. Esto es peligroso. Esto conviene que lo tengamos en cuenta a la hora de prescribir. Como también hay casos que no responden. Aquí los tenemos abajo. Estos pacientes algo deberán tener. ¿Por qué no responden? No se comportan pues como se comportaría el grueso de los pacientes. Miren ustedes, en ese mismo tenor, aquí tengo esta figura que me ilustra dos momentos importantes, que son estos dos huecos. Aquí hay un hueco y aquí hay otro hueco. Miren, en la línea azul tenemos el factor 8 y en la línea roja el von Willebrand medido por ristoxetina. Vean ustedes cómo se comporta generalmente cuando nosotros a un paciente que se va a operar le ponemos el factor de von Willebrand. Bueno, pues ocurre lo esperado, empieza a elevar el factor de von Willebrand hasta una cantidad donde nosotros lo habramos calculado y después empieza un descenso más o menos lento con una sola dosis. Vean lo que pasa con el factor 8 de ese mismo individuo. Ese paciente tiene el factor 8 bajo y el factor 8 del paciente se empieza a elevar mucho más lentamente que el factor de von Willebrand. Estos pacientes no tienen deficiencia de 8. Lo que tienen, pues, es que no tienen el estabilizador. Entonces, se pone el estabilizador, aquí está el factor de von Willebrand, y se empieza a elevar la actividad procoagulante del factor 8. Y vean ustedes cómo alcanza su máximo hasta un día después. ¿Eso qué quiere decir? Que la posibilidad de que si nosotros solamente ponemos factor de von Willebrand, nosotros tengamos un espacio bastante larguito donde el paciente tiene una deficiencia de 8 notable. Esto en cirugía pues nos da problemas, a lo mejor en la vida diaria no, pero un paciente que se va a operar sí. Este dato lo tenemos que tener en mente. Y aquí lo hacemos, o le damos un día antes el tratamiento al paciente o le ponemos factor 8. Cualquiera de las dos cosas que elijamos y tendremos que elegir la mejor. Y aquí luego tenemos este otro punto que también merece que le dediquemos un poco de tiempo. Esta elevación del factor 8 en una sola dosis no nos da problemas, pero cuando la dosis es repetida, como es el caso de un paciente quirúrgico, eso sí nos da problemas. El factor 8 se puede elevar a niveles astronómicos. Entonces, conviene que esto no lo olvidemos porque esto tiene importancia en terapéutica a la hora de que estamos prescribiendo. Miren ustedes, este caso lo publicó el doctor Manucci en 2004. Publicó este caso para ilustrar algo que es bueno que lo sepamos y que no nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió a él, que este paciente le hizo una tromboembolia pulmonar. Vean ustedes cómo le empezó a dar el factor 8, perdón, el von Willebrand, se eleva el factor de von Willebrand y bueno, sigue su ruta. Pero vean lo que pasa con el factor 8. Aquí están las infusiones repetidas que le daban a un paciente posoperado y el paciente, al ir pasando sus dosis, claro, el factor 8 se iba subiendo.
y el paciente tuvo tromboembolia pulmonar. Este es un caso, pues, pero nos está hablando de una realidad que está ahí en terapéutica y que tenemos que estar monitoreando. Cuando estamos dando dosis repetidas, tenemos que estar monitoreando. Miren, aquí está esta tabla de algunos de los factores que están comercialmente disponibles y vemos que el EMA-ATP es el producto que tiene el doble de von Willebrand en relación a factor 8. Tenemos 2 tantos de von Willebrand por 1 tanto de factor 8. Y tenemos otros productos en el mercado que tienen 1 tanto de von Willebrand por 1 tanto de factor 8. Estas cosas, ¿por qué importan? Por lo que acabamos de decir hace un momento. Es importante que estemos echándole un ojo a cómo se comporta el factor 8. De esta manera, nosotros si podemos elegir, pues tendríamos que elegir el producto que mejor le convenga a nuestro paciente. Si no tenemos que elegir, si no podemos elegir, sino solamente tenemos que tomar lo que tengamos en existencia, bueno, pues tener en cuenta esto y estar monitoreando al paciente que no le vayamos a generar un daño que no tiene. En esta publicación de trombosis y hemostasia de 2011 comparan justamente el Wilate con el EMA-AT en cuanto a cómo es su farmacocinética y la del factor 8, las dos. Miren, aquí se ve un poco complejo, pero me permití traérselos aquí para que se vea un poquito más claro. Vean ustedes cómo cuando medimos el factor de von Willebrand con cofactor ristocetina, pues vemos que los dos productos en realidad se mueven muy parecidos. El factor de von Willebrand no parece ser un problema. Pero vean, cuando es el factor 8 sí tenemos problemas porque cuando tenemos una concentración mayor de factor 8, en los que están 1 a 1, sí tenemos, siempre estará latente este peligro de que tengamos elevación del factor 8. Y eso es malo por sí. Bueno, es manejable. Nosotros podemos manejar, podemos monitorear. Si no tenemos la oportunidad de tener un producto que tenga menos factor 8, nuestro paciente tiende a elevar el factor 8, pues podemos usar pero con las precauciones, con el monitoreo de cómo está el factor 8. No vaya a ser que nos llevemos a los niveles de 400, 500, 600%, porque ahí estaríamos infringiéndole al paciente un daño. Los tratamientos, bueno, los tratamientos son, pues depende del grado de la cirugía, se pueden ser hasta de 14 días, pueden ser de 1 hasta 5 días o una dosis inclusive solamente. Entonces, cuando es una sola dosis no tenemos tanto problema, o incluso cuando son repetidas pero no muchas. Donde yo veo el problema es aquí. Y es ahí donde yo quisiera dejar ese mensaje que tengamos que tener más cuidado con eso. Las dosis, bueno, las podemos ver en los libros, pero generalmente se dan estas dosis de impregnación y luego dosis de mantenimiento y luego, si conocemos la cinética del paciente, pues ya le diremos cada cuándo le estemos dando. Si no la conocemos, pues lo prescribimos cada 12 horas y estaríamos monitoreando para ver si se acorta el tiempo o se prolonga un poquito más el intervalo entre una dosis y otra. El otro grupo de pacientes aparte de los quirúrgicos de los que hablé hace un ratito, son las mujeres, sobre todo en la edad fértil, que es cuando tienen el problema de sus menstruaciones y el problema de la hemorragia posparto, que esa es otra bronca de mujeres que entran a parto o a cesárea y no tienen el diagnóstico, y entonces vienen las hemorragias posparto, que son un dolor de cabeza verdaderamente, porque pues, los ginecólogos, ¿qué hacen? Que empiezan a confundir si el sangrado es por una causa ginecológica y eso, y la mujer chocándose. Esa parte está muy descuidada. Una de las tesis de nuestros residentes basados en estas inquietudes, nosotros tenemos el hospital de gineco enfrente del nuestro. Entonces, una de las tesistas fue investigar en las mujeres que tenían polimenorrea en el hospital, cuántas tenían von Willebrand, y encontró un 30% de la población que tiene polimenorrea son von Willebrand, y no lo sabían. O sea, el problema está ahí. Realmente, solamente hay que pensarlo. Y eso el ginecólogo, pues los ginecólogos en general no tienen conocimiento del von Willebrand, qué bueno que lo tuvieran. Pero alguien que sangra de manera no esperada, de una manera normal, hombre, pues el von Willebrand tendría que entrar ahí al diagnóstico diferencial porque es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente. Bueno, para el parto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, medir el factor 8 y el cofactor ristocetina en la semana 32 y de esa manera tener un punto de arranque para cuando lo estemos dando a la terapéutica, nosotros sepamos cómo está basalmente y cómo se va a mover después el medicamento. Entonces se corrige en caso de que esté disminuido y desde luego a la mujer evitar el menor manoseo posible, manoseo instrumental, con el fin pues de no causar daño. La anestesia regional no está contraindicada siempre y cuando tengamos la corrección
hemostática con el factor de von Willebrand en niveles que estén por arriba de 60. Entonces, para la polimenorrea, bueno, les decía desde el principio que los hormonales, la desmopresina y los antifirinolíticos son una maravilla. Aquí nos resuelven la mayor parte de los problemas de las pacientes y en algunos casos tendremos que dar profilaxis. Son verdaderamente pocos los casos, no son la mayoría. La gran mayoría se resuelve con medicamentos. Un comentario nada más acerca de la vejez y la enfermedad de von Willebrand, que ese es otro problema, porque el factor de von Willebrand aumenta con la edad y nos da trombosis, nos dan infartos, con todo asociado a los factores de riesgo de trombosis que adquirimos en la medida que envejecemos. Bueno, pues tratar aquí a los pacientes con concentrados se vuelve más complicado, por todo lo que ya estuvimos diciendo de que le estamos poniendo factor 8 a un paciente que tiene cierta edad, ciertos factores de riesgo. Entonces, cuidado con el paciente de la tercera edad. También ese es otro grupo que habría que manejar con mucho cuidado si requiere terapia de sustitución. Ya no es solo lo que les dije de lo que se hace en cirugía, sino tomando en cuenta los factores de riesgo para trombosis que son propios de esta edad. Miren ustedes con la edad cómo avanza el factor de von Willebrand. Aquí tenemos a los pacientes del grupo O y a los que no son grupo O, y cómo en la medida que el paciente envejece, prácticamente se igualan, tanto el grupo O como el grupo no. Incrementa con la edad el factor de von Willebrand. Entonces, el paciente de mayor edad es un paciente especial. Esto tengámoslo en cuenta, aquí está la evidencia, y también sabemos que los pacientes, pues, tienen un montón de comorbilidades y polifarmacia y todas esas cosas. Y bueno, ya para terminar, nada más esta diapositiva acerca del síndrome de von Willebrand, que si la enfermedad de von Willebrand está subdiagnosticada, no les cuento el síndrome de von Willebrand. Este es un problema muy común en patología cardiovascular, muy común, o en pacientes que se someten a circulación extracorpórea. Esos grupos de pacientes, algunos pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen von Willebrand adquirido y que nadie lo sabe, ni lo piensa. Entonces, no es el tema de hoy, pero no quería dejar pasar esto, que tenemos que pensar en que el von Willebrand puede ser adquirido y que sabemos a quién le puede dar. Miren, en este esquema que vemos aquí donde dice YES, vemos aquí el plasma, cómo se comportan los multímeros de un plasma normal, y aquí tenemos el paciente que tiene un problema en el ventrículo. Vean cómo no tiene los multímeros. Le corrigen al paciente su problema y vean ustedes, no es el ventrículo, es la válvula aórtica. Vean cómo vuelven a aparecer los multímeros como ocurren en la persona sana. Y se corrige. Entonces, este problema pues nos da problema mientras no lo diagnostiquemos. Una vez que lo diagnostiquemos hay que atender la causa y puede el paciente regresar a ser un paciente sin von Willebrand adquirido. Bueno, y creo que es la última diapositiva. Parece ser que termino en tiempo y pues le cedo la pantalla al doctor Diego Mesano. Muy bien, gracias, doctor Jaime. Y bueno, sí, efectivamente, entonces pasamos contigo, Dieguito. Adelante, por favor. Voy a tocar fundamentalmente el aspecto de el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de von Willebrand. Pero el diagnóstico de laboratorio también incluye la clínica, incluye la historia familiar, etc. La enfermedad de von Willebrand, subrayado ahí, es hereditaria, es un defecto de hemostasia primaria, generalmente... ¿Estás compartiendo pantalla, Diego? Perdón. Sí, sí. No se ve la pantalla, Diego. Si quieres compartirla, no te preocupes, Diego. Y no tengo nada acá, no. A ver. Es que a lo mejor abriste tu PowerPoint y no pusiste en compartir en Zoom, Diego. Que no tengo ninguna opción acá, perdona. No te preocupes, en donde dice compartir pantalla, no sé si lo alcanzas a visualizar, Diego, pero ¿estás en Zoom?
produce un defecto funcional plaquetario. Y la enfermedad se manifiesta fundamentalmente, como dijo el doctor Jaime previamente, por hemorragias mucocutáneas que tienen una gran variabilidad interindividual. Existe cierto consenso de que alrededor de 1 por cada 1000 habitantes tiene enfermedad de von Willebrand. Hace muy poco tiempo se pensaba que esto era de 1% a 1 por 10.000, había un amplio rango. Hoy día no se conoce exactamente, pero se piensa que alrededor de 1 en 1000 habitantes portan la enfermedad de von Willebrand. Y se piensa también que es la enfermedad hereditaria más frecuente de la hemostasia, a pesar de que en este momento hay ciertas discusiones respecto a si las disfunciones plaquetarias son más frecuentes que esto. Bueno, la clasificación es el tipo 1, cuando existe una deficiencia cuantitativa, una menor cantidad de factor von Willebrand en la circulación y que comprende más del 80% de los casos de enfermedad de von Willebrand. Es la más difícil de diagnosticar. El tipo 2 representa una alteración cualitativa del factor von Willebrand. Fundamentalmente se subclasifica en 2A, 2B, 2M, 2N, como ustedes ven ahí, pero no quiero entrar en el detalle de eso fundamentalmente porque son alteraciones funcionales del factor von Willebrand que desde el punto de vista del diagnóstico requieren un laboratorio más especializado, pero cuesta menos hacer el diagnóstico una vez que tiene la tecnología para hacerlo. Y el tipo 3, como veía en la presentación anterior, es la deficiencia cuantitativa casi completa del factor von Willebrand con reducción concomitante del factor 8. Por lo tanto, es la más grave. En este caso, los pacientes sangran no solo por la falta de von Willebrand, sino que también por la falta de factor 8. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente, y desde hace muchos años, nosotros podemos medir el antígeno del factor von Willebrand, podemos medir una actividad funcional que se denomina cofactor ristocetina. Hace algunos años salió otra prueba, que es la prueba de unión a colágeno, que es PUC. Y el factor 8, que también acompaña el factor von Willebrand y que es necesario medir. Pero también tenemos otras posibilidades. Una es contar las plaquetas. En el tipo 2B generalmente las plaquetas pueden estar disminuidas. El análisis de los multímeros del factor von Willebrand, cuando se pueden hacer. La aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina, que es distinta al CORRIS y fundamentalmente permite descartar, descartar el von Willebrand de tipo plaquetario, y la unión del factor 8 al factor von Willebrand, que nos sirve para el diagnóstico del subtipo Normandía. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el tipo, vean el normal. El normal acá se observa con una cierta densidad de cada uno de los multímeros y con multímeros de alto peso molecular acá. El tipo 1, ustedes pueden ver que la densidad es discretamente menor, ¿no es cierto? Y no llega arriba, o sea, tiene menos cantidad de factor von Willebrand, menos cantidad de factor von Willebrand, pero generalmente está entre 30 y 50% del valor normal. Cuando ustedes tienen una enfermedad de von Willebrand tipo 1 con menos de 30%, ustedes ven la debilidad de los multímeros, la debilidad de la marca, y fundamentalmente debido a la disminución del factor von Willebrand. En el tipo 2A no tiene multímeros de mediano y alto peso molecular. En el tipo 2B le faltan los multímeros de alto peso molecular.
¿cierto? Y ahí más o menos uno se puede guiar para el diagnóstico de la enfermedad en base también a los multímeros. Ahora, perdón. La frecuencia de los síntomas, como ustedes ven ahí, está fundamentalmente la epistaxis, la equimosis, la menometrorragia, las hemorragias peripartos son las más frecuentes. Son hemorragias de tipo mucocutánea, pero también está la hemorragia quirúrgica, hemorragias por heridas menores, etc. Y es importante adquirir el concepto de que estas manifestaciones clínicas, este tipo de hemorragias, son prácticamente iguales que las que tienen los pacientes con disfunción plaquetaria, ¿ya? Generalmente en las disfunciones plaquetarias se piensa en enfermedad de Glanzmann, enfermedad de Bernard-Soulier, que son excepcionales. La mayoría son enfermedades leves a moderadas del tipo von Willebrand y que desde el punto de vista de la clínica uno no tiene posibilidad de decir con certeza que esto es una enfermedad de von Willebrand o una disfunción plaquetaria. ¿Cuáles son entonces las dificultades que encontramos en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand? En primer lugar, no tenemos conocimiento preciso de su patogenia. Por ejemplo, existe una alteración en la transcripción del gen del factor von Willebrand, hay defectos en la secreción desde la célula endotelial, o el factor von Willebrand vive menos en la circulación y se retira más rápido, el clearance está acelerado y por eso existe esa posibilidad de que disminuya eso. Pero también tenemos ausencia de marcadores genéticos. En el diagnóstico de la enfermedad tipo 1, ¿no es cierto?, el 35% de los pacientes no tienen una mutación reconocible en el gen del factor von Willebrand. Yo diría que en este momento es esa proporción mucho mayor, ¿ya? A pesar de que hay más de 150 mutaciones candidatos reportadas, el 60% de las cuales son missense, no tienen una relación estricta, directa con la disfunción del factor o con la disminución del factor. Y son fundamentalmente polimorfismos. Ahora, las mutaciones están más frecuentemente asociadas a los niveles más bajos de factor von Willebrand. Estamos hablando de menos de 30 o de 25%, ¿ya? Pero desgraciadamente, en estos casos el diagnóstico de laboratorio sin recurrir a la genética es bastante más fácil. Existe otro problema. El rango normal del factor von Willebrand plasmático es demasiado amplio, ¿ya? Si uno toma una población entera y dice, bueno, yo voy a tomar el promedio más o menos 2 desviaciones estándar, bueno, el 2.5% bajo, ¿no es cierto?, corresponde a una población que tiene factor von Willebrand menos que el rango de referencia del factor von Willebrand, pero no tiene sangrado patológico. Es decir, 2.5% de nosotros puede tener, ¿no es cierto?, un factor von Willebrand que coincida con el valor con el cual nosotros hacemos diagnóstico y sin que tenga la enfermedad. Ese es un problema que es serio en el diagnóstico. Segundo, existen cambios genéticos fuera del gen del factor von Willebrand que pueden influir en la síntesis, en la secreción o en el clearance plasmático. Por ejemplo, el tipo ABO. Los individuos que tienen sangre de tipo A tienen bastante menos factor von Willebrand que los que tienen de sangre o glóbulo rojo de tipo A, B o AB. Ya, eso es bien
importante también y contribuye a la confusión para el diagnóstico. Y en tercer lugar, la influencia de factores epigenéticos que aumentan el factor von Willebrand en el plasma. Prácticamente, para tener el concepto claro, no hay disminución del valor normal que un individuo tiene. No hay factores que te disminuyan el nivel de factor von Willebrand. Pero sí existe una infinidad de factores que aumentan la concentración del factor von Willebrand. El individuo que tiene una inflamación, que tiene una infección, que tiene un tumor, la mujer embarazada, el mismo estrés, producen aumento del factor von Willebrand. Y si nosotros tomamos una muestra y hacemos el estudio en esa situación, vamos a encontrar que el paciente no tiene una enfermedad de von Willebrand porque el nivel de factor von Willebrand está normal o elevado. Por lo tanto, tenemos que tomarlo en condiciones basales y tener mucha claridad respecto a eso. Y acá se ejemplifica bien, ¿no es cierto?, el punto de corte. Estos son pacientes que tienen von Willebrand con antígeno, con cofactor ristocetina, con prueba de unión a colágeno baja, y esta es la población control sana. Si ustedes ven, el problema nosotros lo tenemos fundamentalmente en la parte baja de los normales y alta de los von Willebrand. Nosotros hacemos el diagnóstico por el percentil 2.5, es decir, el individuo que cae dentro del percentil 2.5 de antígeno, que corresponde al 42%, de CORRIS, que corresponde al 37%, o de la prueba de unión a colágeno, que corresponde al 39%, nosotros decimos que tiene factor von Willebrand antigénico funcional disminuido. ¿Ya? Usamos ese criterio, el criterio de menor que el percentil o dentro del percentil 2.5. El otro problema es que el factor von Willebrand plasmático, y aquí es otra cosa interesante, es un débil predictor de la gravedad del sangrado. Ustedes van a encontrar pacientes con factor von Willebrand menor de 15% que no tienen un score de sangrado mayor que pacientes que tienen niveles altos de factor von Willebrand. Eso nosotros lo vimos en un estudio del año 2007, en que realmente no hay relación entre el nivel de factor von Willebrand y la gravedad de los síntomas. ¿Ya? Lo que sugiere que el sangrado no se explica solo por el bajo nivel de factor von Willebrand, sino que también hay otros factores aún ignorados. Pueden ser factores procoagulantes que desconocemos o algún tipo de defensa que tampoco podemos manejar y conocer en este momento. ¿Cuál es nuestro criterio de diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand? Nuestro criterio de diagnóstico fundamentalmente hoy día es clínica de sangrado mucocutáneo, es decir, el paciente que no sangra teóricamente no tiene ninguna enfermedad. Él ve la historia familiar. La historia familiar nos ayuda mucho, y nos ayuda mucho porque alguna gente de la familia sangra, pero puede que el paciente no sangre, ¿ya? Hay una variabilidad importante dentro de la misma historia familiar. Puede haber nosotros exigimos que 2 o más de las pruebas estén anormales. Por ejemplo, factor von Willebrand antígeno, factor von Willebrand cofactor ristocetina o la prueba de unión a colágeno. Con 2 de esos que estén bajos, nosotros decimos tiene en el laboratorio una enfermedad de von Willebrand. Y la otra cosa es investigar alguna variante, si hay una discordancia entre el antígeno y la función. Por ejemplo, el paciente que tiene un factor von Willebrand antigénico normal, o sobre lo normal,
pero que tiene disminución del cofactor ristocetina o disminución de la proteína colágeno, decimos, este paciente tiene una molécula disfuncional y pensamos que puede tener un tipo 2 de la enfermedad con todas las variantes que ya vimos. Por el momento, los pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand tipo 1 con factor von Willebrand plasmático de menos de 30%, generalmente nosotros podemos hacer un diagnóstico consistente y confiable. ¿Ya? Los pacientes con von Willebrand entre 30 a 50% tienen problemas diagnósticos mayores por la variabilidad interensayo y por el overlapping que hay con la gente normal, digamos, ¿ya? Y en tercer lugar, es recomendable buscar otros defectos hemostáticos concomitantes. Es decir, es fácil hacer el diagnóstico con menos de 30%. Es difícil hacer el diagnóstico entre 30 y 50%, y en Estados Unidos se considera que entre 30 y 50 se habla de enfermedad de von Willebrand posible, probable. Les voy a mostrar aquí un trabajo que nosotros hicimos publicamos en el Journal of Thrombosis and Hemostasis hace 5 años atrás, sobre el impacto del impacto cuantitativo de cada uno de los criterios de laboratorio que se usa para el diagnóstico. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de lo difícil que es el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand a más de 50 años que se describió, ¿no es cierto?, la enfermedad. O sea, el que se encontró el antígeno propiamente tal y se hizo las pruebas funcionales y las pruebas antigénicas para el diagnóstico. Todavía, después de 50 años, no tenemos claridad cuándo hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el objetivo de este trabajo fue comparar en forma retrospectiva la eficacia diagnóstica obtenida usando diferentes criterios. El criterio que promueve el National Institute of Health de Estados Unidos, la Unión Europea para el factor von Willebrand y es el grupo de Estados Unidos del Montgomery, que es fundamentalmente se usa fundamentalmente en el centro de von Willebrand de Milwaukee. Y nosotros lo comparamos eso con el criterio usado en nuestro laboratorio, que como les dije, se basa en el percentil 2.5. Ahora, revisamos una cantidad importante de exámenes, que eran 4.298 pruebas de laboratorio, y estas fueron realizadas en un periodo de 5 años. ¿Y qué obtuvimos con esto? En primer lugar, podemos ver que existe una muy buena correlación entre el factor von Willebrand antígeno y el cofactor ristocetina, el factor antígeno con la prueba de unión a colágeno y el factor von Willebrand cofactor ristocetina con la prueba de unión a colágeno. Es decir, estamos midiendo bien y existe correlación entre estas mediciones en estos pacientes. Ahora bien, si nosotros, fíjense, este cuadro es muy importante porque si nosotros revisamos esos 4.000 y tantos, 4.298 estudios, podemos, aplicando el criterio del National Institute of Health en Estados Unidos, de diagnosticar tipo 1 de la enfermedad de von Willebrand en 122 pacientes. Eso constituye solo el 2.8% de todos los pacientes. Entonces uno dice, a ver, esta cosa es muy rara. ¿Cómo dicen que la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente? Si yo mando 100 pacientes con hemorragias mucocutáneas a estudio,
voy a tener un diagnóstico seguro solo en un 2.8%. Bueno, esto significa, este criterio es menos de 30% de factor von Willebrand. Pero entre 30 y 50 hablan ellos de posible tipo 1 o bajo factor von Willebrand. Y estos son 16.4%, alrededor de 6 veces más que los verdaderos von Willebrand o los definitivos von Willebrand. Los americanos tienen los norteamericanos de Estados Unidos tienen el problema de que por razones de seguros y por razones de etiquetado de una enfermedad hereditaria, les cuesta decir tienen enfermedad de von Willebrand en los pacientes que tienen entre 30 y 50%. Pero así es y así funciona, y esas son las recomendaciones que ellos tienen. En Europa, la Comunidad Europea es un poquitito más laxa y puede hacer el diagnóstico de tipo 1 usando su propio criterio en un 7.9% de los casos. ¿Ya? Y el resto es normal. Usando el criterio del doctor Montgomery, ¿ya? De Zimmerman, en honor a Edward Zimmerman, que fue el que descubrió el factor von Willebrand y que realizó la primera prueba del factor von Willebrand en la población y que empezó a motivar el diagnóstico de la enfermedad. En este caso, el diagnóstico se puede hacer en 8.3% y eso significa, ¿no es cierto?, que está bien, uno dice, perfecto. Cuando nosotros estudiamos usando el percentil 2.5, podemos hacer el diagnóstico de tipo 1 en 280 casos que corresponden al 6.5% de la enfermedad. Y podemos decir posible tipo 1 en 169. ¿Por qué existe esta diferencia entre posible tipo 1, 169, y posible tipo 1, 706? Fundamentalmente porque para nosotros el posible tipo 1 va entre el 2.5 y 50% de nivel de cada una de las variables: antígeno, cofactor ristocetina o prueba de unión a colágeno. Y como les mostré antes, uno tiene 42% el antígeno, 37% el cofactor ristocetina y 39% la prueba de unión a colágeno. Es decir, entre 42, 39 y 37 hasta 50 nosotros tenemos solamente 3.9% de los casos. Es decir, el problema diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand es complejo, y si ustedes ven acá, ¿cómo hicimos ese diagnóstico? Fundamentalmente en 276 pacientes tenían disminución aquí hay disminución del factor antigénico en 276, hay disminución del cofactor ristocetina en 219, en disminución de la prueba de unión a colágeno en 238, y así podemos, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico en estos 280 pacientes en total. Es decir, es difícil, pero es importante tener en cuenta que este estudio a nosotros nos dice que en Estados Unidos, en Europa y nosotros en Chile, determinados valores de laboratorio tienen un distinto peso en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Que estas diferencias no están en el acceso a pruebas genéticas. No es que generalmente nosotros tenemos una debilidad por las pruebas genéticas y si hacemos las pruebas genéticas vamos a tener diagnóstico. En este caso, las pruebas genéticas nos ayudan, pero nos ayudan en los casos en que el diagnóstico, por los métodos que les mostré, son más fáciles.
Y de hecho, el gen del factor von Willebrand ya guarda pocos secretos, es decir, no esperemos mucho de nuevas pruebas genéticas para este diagnóstico. Nuestro estudio enfatiza, pero no soluciona, el problema conceptual de la exactitud diagnóstica. Y la magnitud de las diferencias que ustedes vieron en el gráfico, en la tabla anterior, subraya la necesidad de una mayor investigación que esté orientada a poder establecer un diagnóstico inequívoco de la enfermedad de von Willebrand y que nos ha perseguido por más de 40 años. Para terminar, les digo que esto nosotros lo publicamos en el año 2014 y en este momento tanto el grupo, o sea, tanto las instituciones como el NIH, la Sociedad Americana de Hematología, la Sociedad Europea de Hematología y la Federación Mundial de la Hemofilia, esas 4 instituciones que son las que tienen, digamos, el monopolio de la hemofilia y de la enfermedad de von Willebrand, ¿ya?, están reunidos tratando de establecer los criterios diagnósticos de la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Si ustedes piensan, llevamos 57 años desde que se descubrió el antígeno y todavía no podemos hacer el diagnóstico, y los expertos del NIH, de Europa, del grupo de hemofilia y del grupo americano, todavía están reunidos tratando de establecer los criterios para el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, tenemos un problema serio con diagnóstico de esta enfermedad y tenemos que tratarlo muchas veces, como nos decía el doctor Jaime antes, fundamentalmente un tratamiento empírico, sin que tengamos exactamente el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand hecho cuando nosotros establecemos un tratamiento. Eso es lo que quería contarles en esta presentación. Doctor Diego. Y bueno, pues pasaremos hay varias preguntas de parte de nuestro auditorio para los dos, porque bueno, pues son pues bueno, hay varias preguntas, pero creo que todas tienen que ver de las primeras preguntas que surgieron, doctor García Chávez, aparte de que muchos te mandan felicitar y saludar. El tema es en relación a enfermedad de von Willebrand y particularmente relacionado con el tema de ginecología en el caso de la mujer. Una de las preguntas, y aquí yo creo que podemos ir eslabonando varias de las preguntas, Jaime, es sí. Si es necesario que el ginecólogo o el médico, que no necesariamente es el ginecólogo, en algunos centros donde hay interconsulta a medicina interna, en todas las mujeres que tengan algún problema de hemorragia uterina, debería hacerse como rutina, no digo como protocolo de estudio, la determinación del factor de von Willebrand, ese es uno, y la otra que va de la mano, Jaime, y si fuera el caso de que tenemos una paciente igualmente ginecológica que tiene múltiples problemas de sangrado, ¿cuál sería el manejo que se le daría a ellas? Y la tercera pregunta, Jaime, aprovecho porque van ligadas, es en el manejo, ¿qué se haría en este caso de estas pacientes en el momento del, ya sea parto, que se decida parto de acuerdo a la circunstancia, o de la cesárea? Entonces, todas van de la mano en el caso de von Willebrand y la mujer, Jaime. Sí, gracias, Carlos. Estoy anotando para que no se me olvide, porque
Son varias. Bien, en relación a qué hacer con una embarazada. Miren, yo creo que tenemos que regresar a las bases. Es relativamente sencillo preguntarle a la señora si ha tenido problemas de hemostasia. Es algo muy sencillo de preguntar, de insistirles. Muchos de los diagnósticos que hacemos, lo hacemos, les decía yo que los hago cuando el paciente llega a nosotros porque está muy complicado, porque sangró. Y cuando hacemos el interrogatorio, descubrimos que el paciente tiene historia de sangrado anormal y no se le exploró esa parte. De tal manera, pues, que aunque parezca algo muy, muy básico, es muy importante un interrogatorio en ese sentido. ¿Cómo está la historia familiar y la historia personal de hemorragia? Eso es muy importante para empezar a pensar que alguien pudiera tener algún problema de la hemostasia, no necesariamente von Willebrand, pero como es tan prevalente, pues entraría a descartar, sería de los primeros diagnósticos a descartar. Una vez que tenemos el paciente probable por clínica, por la manera de sangrar, y la manera de sangrar es por mucosas, fundamentalmente sangrado de mucosas, epistaxis, sangrado gingival, algunos sangrados urinarios, sangrado de mucosas, fundamentalmente. Una vez que satisfacemos esa parte y que nos queda la duda si tiene o no, bueno, vienen los exámenes de escrutinio, los exámenes generales, que es el TTPA. El TTPA es una prueba pues muy universal, muy accesible en todos lados, y encontraríamos aquí. Si siempre se reflejara en el TTPA, la verdad es que tendríamos el problema resuelto en un buen porcentaje, pero no es así. El TTPA en muchos pacientes es normal. O es normal un día y en la siguiente consulta está prolongado, y luego tiene esas cosas porque pues, hay muchas cosas ambientales que elevan el factor de von Willebrand. Entonces, el TTPA es el siguiente escrutinio, es la prueba de escrutinio, pero tiene esos asegúnes, que no siempre está prolongado. No todos los pacientes, y un mismo paciente que lo tenga prolongado en un momento, en el otro momento pudiera ser que no lo tiene. Y el medirles el factor de von Willebrand, bueno, no a todos, pero tendríamos que ir haciendo esa escalerita de un interrogatorio, medirle el TTPA. El tiempo de sangrado cada vez se usa menos porque no se tiene, aunque en muchas partes lo usan, o el tiempo de oclusión cuando tienen el aparato, como un recurso más, además del TTPA, para ir acercándose al diagnóstico. Y después ya correr las pruebas pues más específicas funcionales, el cofactor ristocetina o el antígeno, o los dos. También el de la unión a la colágena, ese se hace menos en México, hacemos mucho más el cofactor ristocetina y el antígeno, pero bueno, algunos centros también lo hacen. Eso ya sería en la parte ya de un paciente que es altamente probable para confirmar el diagnóstico. Entonces tendríamos que seguir pues esos pasos para tratar de encontrar esos von Willebrand que andan por ahí sin diagnóstico. El tratamiento de las polimenorreas. Bueno, afortunadamente es bastante fácil controlarlos. En la gran mayoría, les decía yo hace un rato, que con desmopresina nasal los pacientes mejoran muchísimo, verdaderamente mucho. Las mujeres, cuando cuentan sus historias de lo que batallan con la polimenorrea, y que con un disparo de desmopresina, un par de días o 2 disparos, con eso se reduce muchísimo los días y la cantidad. Otro recurso es el ácido tranexámico, que ese también ha sido un exitazo en muchos problemas de hemorragia. Los cirujanos cuando usan membranas extracorpóreas han reducido muchísimo la cantidad de transfusiones utilizando el ácido tranexámico. Y desde luego ya en pacientes muy especiales, les decía hace un rato, tenemos que usar pues factor. Cuando no nos responden a estas maneras generales de tratar la hemostasia, utilizar el factor. Y los hormonales, que esos generalmente yo en mi caso particular no los prescribo, los mando con los ginecólogos. Ya con el diagnóstico, y ellos generalmente en eso lo manejan muy bien. Yo quedé sorprendido de una chica que trabajaba en un laboratorio y cada mes estaba la mujer en urgencias. Y le pusieron un parche con unas hormonas ahí y la mujer resolvió el problema por 3 años. Subió su hemoglobina como nunca la había tenido. Entonces, la verdad es que les va bastante bien. Es cuestión de encontrarles el tratamiento específico. Y luego,
¿Qué hacer en el parto? Bueno, ese punto sí es muy interesante, porque resulta que el embarazo normaliza, vamos a poner entre comillas lo de normaliza, pero sube la concentración de cofactor ristocetina con el embarazo, producto de las hormonas, pues, y del estado grávido. Y pudiera ser que la persona enmascare la enfermedad y que cuando tenga el bebé se viene la crisis, porque al bajar las hormonas, pues baja el factor y pudiéramos tener sangrado posparto atribuible a von Willebrand si no tenemos el diagnóstico antes del parto. ¿Esto cómo lo podemos prevenir? Bueno, pues con un buen interrogatorio. Si tenemos historia de hemorragia anormal, bueno, tendríamos nosotros que estar preparados para que esta mujer, cuando ya pierda las hormonas después del parto o de la cesárea o de que haya ya después del embarazo, bueno, pues la posibilidad de que nos haga una crisis hemostática es muy alta. De tal manera que hay que estar preparados y hay que estarles midiendo, si ya sabemos el diagnóstico, estarles midiendo para ir viendo el descenso y también clínicamente les podemos dar seguimiento. Entonces, ojo con eso, porque si es una trampa, la mujer, de hecho, no la debemos estudiar para von Willebrand estando embarazada porque pues tenemos el estatus hormonal incrementado y nos daría unos resultados falsos negativos. Eso sería mi comentario, Carlos. Ok, muchas gracias, doctor Jaime. Ahorita regresamos y vamos mientras a hacerle algunas preguntas al doctor Diego, que yo creo que son preguntas que seguramente a ti te han rondado en la cabeza y seguramente en muchos foros siguen existiendo. Ahorita lo tocó de lado el doctor Jaime. ¿Sigue siendo útil hacerle la prueba, la modificada del tiempo de sangrado de Ivy en pacientes particularmente con sospechas de enfermedad de von Willebrand? Ese sería uno, Diego. La otra es, ¿a qué edad, se refiere obviamente a un recién nacido, a qué edad se podría, cuando tiene historia, ya poder estar el diagnóstico en ese niño de sospecha de von Willebrand? Y la tercera, ¿sería deseable, razonable o hacer algún estudio poblacional para determinar cuál sería la incidencia que se tendría de enfermedad de von Willebrand en algún país? Por ejemplo, ya ves que seguramente tú, Diego, pues sabes que desde los primeros estudios de Rodillero que hizo en el norte de Italia, pues él demostró en los primeros estudios que hasta el 1% de la población llegaban a tener alteraciones en von Willebrand. Y bueno, por ahí, con base a eso, pues ha determinado que es una de las enfermedades más frecuentes. ¿Tú considerarías adecuado hacer algún estudio poblacional por ciudad o por país para poder determinar qué tan frecuente es esta enfermedad abierta? Bien, gracias por las preguntas. En primer lugar, el tiempo de sangría o el tiempo de sangrado de Ivy se está dejando de realizar prácticamente progresivamente en todo el mundo desde hace alrededor de 10 años. Hay varias razones. Uno es el problema de que es una prueba interventiva, que es una prueba que deja cicatriz y que es una prueba que tiene una sensibilidad limitada. Y por otro lado, cuando uno tiene un tiempo de sangría prolongado, necesariamente tiene que buscar si hay una enfermedad de von Willebrand, si hay una disfunción plaquetaria o si hay una alteración de hemostasia primaria. Esto es innegable. La mayoría de las veces nosotros tenemos que esos tiempos de sangría pueden obedecer a una enfermedad de hemostasia primaria de causa desconocida, ¿ya? Que en este momento están llamando BUC. Por lo tanto, si me dan me piden la opinión, yo les diría no es necesario hacer tiempo de sangría. Algo similar ocurre con la prueba de función plaquetaria, el PFA. ¿Ya? Es caro y da información de baja sensibilidad. Nosotros tenemos un trabajo publicado en el Journal of Thrombosis and Hemostasis el año 2003, en que negamos la eficiencia de esta prueba
Hubo una polémica grande en ese tiempo, pero en general hoy día está cada vez menos válido este examen. En segundo lugar, la pregunta es respecto a la edad del diagnóstico. Efectivamente, si uno tiene una familia con enfermedad de von Willebrand y la madre tiene un hijo, los recién nacidos nacen con un nivel de factor von Willebrand muy alto. Por lo tanto, no se puede hacer el diagnóstico en el recién nacido. Generalmente, nosotros esperamos hasta el año para que el paciente se pueda hacer el diagnóstico, o en 6 meses si el paciente tiene historia de sangrado. Estos niños o estos bebés generalmente pueden tener equimosis muy frecuentes cuando los toman para cambiarle los pañales, etc. Y eso es un síntoma importante para decidir si se estudia a los 6 meses o si se estudia al año, digamos, ¿ya? Y con la última pregunta es respecto a la frecuencia de la enfermedad de von Willebrand por país. No hay evidencia de que haya lugares donde la enfermedad de von Willebrand sea muy, muy prevalente. Es probable que haya lugares, por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos una colonia alemana que se radicó en el sur de Chile y que tienen una enfermedad de von Willebrand tipo 2A, y cuando uno ve el apellido dice el diagnóstico está hecho, ¿ya? Tiene un nombre alemán, no les voy a decir cuál es, pero de todas formas el diagnóstico está hecho. Entonces, si uno piensa que a lo mejor en las Islas Aland, donde vivía Erich von Willebrand, a lo mejor es más frecuente la enfermedad, pero en general no es así. El trabajo al que tú te refieres, Carlos, es el trabajo de Francesco Rodelliero de 1937. Él dijo en realidad la enfermedad de von Willebrand va entre un 0,87%, casi 1%, pero él hizo un estudio en muchos niños de un colegio, pero no tenía historia de sangrado, no tenía otras cosas fuera del estudio de laboratorio. Y él publicó ese trabajo que fue muy citado, etcétera, y que es el que se usa para decir que hasta el 1% de la población tiene enfermedad de von Willebrand. Bueno, el mismo Francesco Rodelliero se retractó de eso porque volvió a ver esos enfermos y la inmensa mayoría no tenía sangrado de ningún tipo. Así que es bien importante tener ese dato, ¿ya? Se exagera mucho el diagnóstico, pero no es tan frecuente. Eso es mi respuesta. Ok, qué bueno que lo enfatizas, Diego, porque creo que nos vamos a los extremos, ¿no? Uno dice, no, diagnosticamos muy poco y con base a los estudios de los italianos deberíamos de tener más. Y por otro lado, claro que hay un subdiagnóstico por todo lo que creo que ustedes dos lo han estado enfatizando, ¿no? La dificultad que todavía seguimos teniendo en la sospecha de la enfermedad. Y otra pregunta para el doctor García Chávez, que hacen la pregunta, ¿cómo preparar a una paciente o un paciente en general que va a ser sometido a cirugía, Jaime? O sea, que tú ya tienes confirmado el diagnóstico, una enfermedad de von Willebrand. La pregunta no dice, quien lo pregunta no dice qué tipo de enfermedad de von Willebrand, pero bueno, tiene la sospecha de una enfermedad o el diagnóstico de von Willebrand y va a ser sometido a una cirugía. Pongamos, no dice qué tipo de cirugía, pero supongamos que sea una cirugía de vesícula. ¿Cómo manejar ese paciente? Es la pregunta, Jaime. Sí, está bien. Tenemos que darle la terapia de reemplazo como hacemos con los hemofílicos, pero aquí sí cabe hacer la aseveración de que tenemos que saber cómo está basalmente el factor 8. Para saber si le vamos a aplicar factor 8 o le vamos a aplicar el von Willebrand desde un día antes, por lo que les platiqué de cómo se comporta el factor 8 en un paciente
que se le está poniendo concentrado de von Willebrand, que las primeras 24 horas el factor 8 no sube. Ahora, si el paciente está arriba de 30% del factor 8 en condiciones basales, no tendríamos que preocuparnos por esa parte. Le ponemos el concentrado de von Willebrand que tengamos o el que hayamos escogido y listo. Las dosis varían un poco, pero en general va desde 40 a 60% la dosis de impregnación. Y después ya se coloca con un horario de 40 por kilo. Podemos repetirlo cada 12 horas o cada 24, dependiendo. Y con eso es suficiente. Hay veces, si el paciente no tiene contraindicación, podemos utilizar antifibrinolíticos como adiuvantes. Pero en general, cuando damos el factor de von Willebrand como terapia sustitutiva, no es necesario. Pero si lo tenemos, es un medicamento que ayuda mucho si no tenemos factores de riesgo que lo contraindiquen, porque tampoco es que sea inofensivo. En los pacientes que tienen hematuria, por ejemplo, está contraindicado, y en los pacientes que tienen factores de riesgo para trombosis también. ¿Qué tendríamos que cuidar en el paciente que se somete a cirugía? El factor 8, por el asunto que estuvimos diciendo de que tiende a incrementarse cuando se dan dosis repetidas de factor de von Willebrand, porque el paciente de von Willebrand no es deficiente de 8. Entonces produce factor 8 normalmente, pero cuando le estamos poniendo el concentrado tiene factor 8 y tiene von Willebrand, y entonces nos está incrementando paulatinamente el factor 8, lo cual después de cierto nivel puede ser peligroso. Esos serían los cuidados que habría que tener, pero en concreto, pues es primeramente en el previo ver cómo está el cofactor ristocetina, cómo está el factor 8 antes de la cirugía. Y darle la primera infusión de carga antes de que el cirujano corte la piel. Podemos empezar unas horas antes para que cuando el cirujano intervenga, el paciente ya esté con niveles funcionales, tanto de factor 8 como de cofactor ristocetina. Esa sería la respuesta, Carlos. Carlitos, me dejaste abandonado. Perdón, tenía apagado el micrófono, perdón. Desmopresina. No te estoy escuchando. La desmopresina que se tiene que... ¿Ya me escuchas, Jaime? Te vas en ratitos. A ver, creo que ahí ya. Algo me dices de la desmopresina. Okay. Sí, ya ves que la dosis que se dice 0.3 microgramos por kilo. Y una de las preguntas que nos hace alguien del auditorio es, ¿cómo, si yo le quiero dar la dosis intranasal en spray, cómo calcular si el paciente, cómo administrar la vía intranasal para hacer la equivalencia si yo le pusiera la dosis, la desmopresina, por otra vía que fuera endovenosa, por ejemplo? Sí, o subcutánea. Sí, la vía, sí, la vía intranasal es muy práctica y es una dosis baja en relación, son dosis más bajas que las que podemos utilizar de manera subcutánea. Pero pues funcionan de maravilla, o sea, no tenemos problemas de absorción ni nada. Los pacientes responden muy bien a la aplicación intranasal. Lo que entiendo de la pregunta es la precisión de la dosis al utilizar el spray intranasal, ¿no? Es correcto, tienen esa duda a lo mejor por eso, con lo que tú les estás aclarando, Jaime. Sí, yo creo que está muy estandarizado. Eso yo he tenido. Los pacientes que responden. Hay algunos que no, que tendríamos que agregar otro recurso o darles una dosis mayor subcutánea, y a veces la respuesta depende de la dosis. Pero la intranasal es sumamente práctica. Los pacientes la aman porque además es portable y fácil de administrar, y generalmente tienen respuesta. Pues no estamos seguros de que la dosis vaya a ser exactamente la que el paciente requiera, porque se usa en situaciones cotidianas. Entonces, no es tan necesario que tengamos una precisión en que estamos otorgando una dosis
muy finamente calculada. Ok, gracias, Jaime. Porque sí, surge la dosis, ¿no? Porque en realidad el spray viene de 300 microgramos y uno dice cuánto le pongo, un shot, dos o como sea, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, dicen que se absorbe aproximadamente el 10 al 15% de lo que se administra, pero como tú dices, ya la paciente que está en uso crónico, pues ya incluso se va adaptando, ¿no? Dices, a lo mejor ya me pongo 2, 3 disparos y con eso es suficiente, entonces ya se va midiendo cada uno de los pacientes, como tú bien dices, Jaime. Y bueno, la siguiente pregunta sería, perdón, Jaime, siguiente, si quieres comentar algo, adelante, Jaime, ¿eh? No, bueno, que la desmopresina, algo que nos debe preocupar son los efectos secundarios. Es decir, tiende a retener agua, pues es un análogo de la desmopresina, entonces tiende a retener agua y eso hay que tenerlo en cuenta. Los efectos secundarios, que serían convulsiones en el caso de los niños. En el caso de los adultos, que es donde yo manejo la población adulta, no tenemos mayor problema, teniendo esas precauciones y también de que no lo demos por demasiados días, porque la funcionalidad son solamente unos días, unas horas, 72 horas tal vez, en lo que se agota la reserva del endotelio y después ya no tiene razón que se la sigamos dando. Tendríamos que esperar a que vuelva a cargar el endotelio. Ok, perfecto, Jaime. Y Diego, una de las preguntas es, ¿qué protocolo se tendría que hacer? Pues yo sé que tú tienes un laboratorio muy especializado, Diego, pero pues tú eres muchos de los laboratorios que son más la excepción que la regla. Pero digamos, en el mundo real, que no necesariamente, incluso en los servicios de hematología, contamos con todas las pruebas para la sospecha. ¿Tú qué pruebas harías en esa secuencia? Y yo incluso te diría, ¿tú incluso harías hasta la prueba de unión a la colágena? ¿Harías todos? ¿O cómo sería tu secuencia si tú tuvieras que optimizar los recursos para intentar llegar a lo más próximo al diagnóstico de un paciente con la sospecha de von Willebrand? Bueno, generalmente sabemos ya la importancia de la historia clínica y del rasgo genético. Por lo tanto, nosotros tenemos al paciente que sangra y queremos hacer el diagnóstico. Pues bien, normalmente, cuando queremos hacer el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, realizamos rutinariamente 4 pruebas. Una es la medición del antígeno del factor von Willebrand como como prueba cuantitativa. En segundo lugar, hacemos el cofactor ristocetina rutinariamente. En tercer lugar, hacemos la prueba de unión a colágeno por medio de una ELISA rutinariamente y medimos el factor 8 coagulante también rutinariamente. Y con esos 4 exámenes nos orientamos respecto al diagnóstico. Yo les dije que de los 3 exámenes de von Willebrand, antígeno, cofactor ristocetina y prueba de unión a colágeno, nos bastan 2 de ellos para hacer el diagnóstico, ¿ya? Y el otro generalmente está en el límite. No es que uno esté muy normal, sino que están todos ahí, pero como hay que tener un criterio objetivo, ¿no es cierto? El criterio objetivo es 2 valores bajo el 2.5 percentil y con eso tenemos diagnóstico. Con ello diría yo que está el diagnóstico elaborado. Con respecto al cofactor ristocetina, es una prueba, yo diría, difícil de estandarizar. Hay que tener plaquetas que respondan, plaquetas lavadas a las que se le agrega. Entonces es difícil el diagnóstico de la técnica del cofactor ristocetina. Afortunadamente, en este momento hay reactivos que son que estimulan, ¿no es cierto?, directamente a la glicoproteína 1B, que es el receptor también de la ristocetina, y que producen el efecto de la ristocetina, ¿ya? Esas pruebas todavía son caras, pero van a reemplazar rápidamente
al cofactor ristocetina. Ahora, la prueba de unión a colágeno creo que es muy importante tenerla. Se puede usar colágeno 1, colágeno 3, y el colágeno 3 es el que usamos nosotros, y se hace un ELISA. Nosotros tenemos una prueba hecha en casa, no la compramos comercialmente, sino que tenemos el ELISA y se ve la adhesión del factor von Willebrand a una placa que tiene el colágeno y con eso tenemos el diagnóstico. Ahora bien, ¿por qué nos sirve eso? Porque si nosotros tenemos 280 enfermos con enfermedad de von Willebrand, ¿ya?, la prueba de unión a colágeno nos permite decir que 65% de esos diagnósticos son debido a que hacemos la prueba de unión a colágeno, ¿ya? Podemos tener el antígeno disminuido y la prueba de unión a colágeno disminuido, pero el cofactor ristocetina normal, pero tiene una enfermedad de von Willebrand. Yo diría esos 4 exámenes. Ahora, para un laboratorio de hemostasia rutinario, los multímeros de factor von Willebrand, realizarlos y que sean reproducibles 100% son difíciles. Cuesta, pero cuando se hacen concentradamente, generalmente salen bien. Es muy operador dependiente la prueba, pero hoy día no es tan necesario hacer ese tipo de examen. Hoy día, por ejemplo, tú lo puedes reemplazar con estudios genéticos y un laboratorio de genética central, un core de laboratorio genético, te puede diagnosticar los casos más frecuentes de von Willebrand tipo 2A, tipo 2B, etc. Y tipo Normandía, por supuesto. Yo diría que eso es lo más importante. Esos 4 exámenes que el factor 8 no te aporta mucho al diagnóstico, pero generalmente el factor 8 está disminuido. También, porque anda junto, paralelo con el factor von Willebrand, por lo tanto debería andar junto. Pero generalmente cuando uno hace la determinación de factor 8 en una etapa, el factor 8 es más alto. Entonces no nos sirve mucho para el diagnóstico y no lo consideramos en el diagnóstico. Esa es la respuesta. A mí me gustaría, Jaime, doctor Diego, en un minuto, empezando contigo, serialmente nos dejaría la revisión. No te escucho. Porque, ¿qué es el mensaje que tendríamos que llevar a capital, Jaime? Minuto. Ok. Sí, un mensaje ya final para terminar. Final, sí, por favor, Jaime. Sí, bueno, miren, de acuerdo a lo que yo veo en la clínica de pacientes que llegan con sangrado y no diagnóstico, tengo la impresión, yo no sé si tenga la razón, pero sí tengo la impresión de que no estamos diagnosticando en el segundo nivel, por ejemplo, de atención. Yo creo que falta agudizar un poco esa persecución del diagnóstico en paciente que tiene sangrado mucocutáneo, que tiene sangrado de equimosis. Esos pacientes hay que ponerles ojo, porque tienen algo en la hemostasia. Y para la vida diaria a lo mejor no pasa de ser algo estético. El problema es cuando el paciente tiene un estrés hemostático como una cirugía, y ahí están los problemas. Como estoy en un centro de tercer nivel, he visto casos catastróficos. El caso de un paciente que perdió una quijada porque le sacaron una muela. O sea, cosas así terribles que se pueden evitar muy fácilmente. Entonces, ese sería como mi mensaje. Los pacientes que tienen sangrado mucocutáneo, y esos pacientes son de cuidado, tendríamos que averiguar por qué tienen eso. Y muchos, como dice el doctor, podrán ser plaquetas. Ahorita nosotros estamos haciendo a todos los pacientes, tenemos un grupo, como seguro tiene el doctor, un grupo de pacientes en la clínica que sangran y no sabemos por qué sangran. Siempre habrá un grupo ahí de pacientes que no tienen diagnóstico, pero tenemos la idea de por dónde anda el problema. Ese marco nosotros estamos haciendo ahora con un sacrificio a todos estos pacientes, hacerles citometría de flujo, buscando cómo está la
la concentración de las integrinas plaquetarias y eso. Y bueno, muchas de estas gentes tienen problemas en la expresión de algunos receptores plaquetarios y no son von Willebrand, pero tienen un problema. Y ya sabríamos que en el caso de una cirugía tendríamos que ponerle plaquetas, por ejemplo, o le tendríamos que poner factor de von Willebrand, o si tiene algún otro, o fibrinógeno, en fin. Pero tenemos que pescarlos y la forma de pescarlos es todo paciente que tiene sangrado mucocutáneo, pues es digno de que le hagamos un test para ver por dónde andan sus problemas. Ese sería mi mensaje, Carlos. Muchas gracias, doctor García Chávez. Y Diego, pues igualmente, mensaje importante que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico de los pacientes. El mensaje es una recomendación y que fundamentalmente se ponga el esfuerzo en el diagnóstico del tipo 1 de la enfermedad de von Willebrand. Generalmente se dice que es al menos un 80%. En nuestro país es más del 90%. Lo que pasa es que los otros son más fáciles de diagnosticar, pero las variantes de la enfermedad de von Willebrand son más fáciles de diagnosticar a pesar de ser más graves y todo. Pero el problema es pongan el esfuerzo en aprender a diagnosticar la enfermedad tipo 1. Primera cosa. Esperen el resultado de esa reunión que está habiendo ahora. Y creo que va a estar un año entero en reuniones y es una cosa tremenda, son como 40 páginas de preguntas que yo no quise participar en eso porque dije, no, esta cosa no tiene mucho sentido. Al final yo creo que no se va a llegar a nada. Pero también resaltar un poco lo que dice el doctor Jaime, en el sentido de no todos los pacientes que tienen hemorragias mucocutáneas tienen enfermedad de von Willebrand o disfunción plaquetaria. No es esa solo la alternativa. La alternativa es también el 60%. Y en algunos casos, por ejemplo, en el Banco Central de Viena, en Austria, el 66,6% de los pacientes con hemorragias mucoquirúrgicas mucocutáneas tienen una sangrado de causa desconocida, que desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista incluso de antecedentes familiares es indistinguible del von Willebrand y de las disfunciones plaquetarias. O sea, piensen que cuando no hagan el diagnóstico no están siendo deficitarios en el laboratorio, sino que puede ser que esos pacientes caigan en esta, más de la mitad de los pacientes en los que no van a hacer el diagnóstico. En nuestro caso es el 59,6% de los casos. Y eso hay que estudiarlo. Hay investigación en eso para tratar de aclarar el diagnóstico. Ese sería también mi mensaje sobre esto. Bueno, pues en realidad, pues muchas gracias a los dos, doctor Jaime, doctor Diego, la verdad muchas gracias. Es un tema, bueno, pues a mí me apasiona, es un tema muy agradable, pero bueno, pues creo que todavía siguen muchas cosas que tenemos que seguir leyendo, esperar, como dicen, pues qué hay de nuevo, qué se va a publicar. Hay productos disponibles, ya los mencionó el doctor Jaime García Chávez, hizo pues una síntesis de los productos que actualmente existen y los cuales podemos seguir empleando. Y bueno, pues la parte del diagnóstico es muy importante, creo que el mensaje ya lo enfatizó el doctor Diego, pues tenemos que fortalecer nuestros laboratorios para tratar de identificar en la medida de lo posible el mayor número de pacientes. Así que pues yo les quiero agradecer a ustedes dos, por supuesto a todo nuestro auditorio que nos sigue en toda América Latina. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tiene a bien a dar las palabras finales a este evento. Adelante, doctor Óscar, por favor. Gracias, Carlos. Pues yo agradecerles nuevamente su tiempo y pues una excelente
plática muy orientadora para muchos que a lo mejor no nos dedicamos directamente a esto, pero que sí vemos pacientes con trastornos de sangrados. Les agradezco infinitamente que estuvo pendiente del desarrollo de la plática y agradezco al doctor pues, García Chávez, al doctor Diego Lezano y pues ojalá tengamos la oportunidad más adelante de volver a compartir con ustedes un tema tan interesante como el de la enfermedad de von Willebrand. Les agradezco mucho y a ti, Carlos, también por la conducción del evento y gracias por todo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes y finalmente agradecer a Cese Leveri el apoyo para llevar a cabo este evento, que siempre ha sido totalmente ético los eventos. Muchas gracias y hasta la próxima semana con el tema de hemofilia. Nos vemos, Carlos, Diego. Carlos. Muchas gracias, hasta luego. Adelante, nada Oscar. Más, haz mención de lo del Congreso Virtual, ¿sí, por favor? Claro, lo mencionamos al principio, el doctor Oscar lo anunció la semana pasada, estamos trabajando junto con toda la mesa directiva organizando ya el programa virtual, estamos tratando que la mayor parte del programa que se iba a llevar, como ustedes saben, hace meses en Aguascalientes, lo estamos tratando de adecuar para que sea con muy pocos cambios ese programa. Claro que hay que hacer algunas modificaciones, pero la verdad es que es un congreso que no se pueden perder. Va a seguir en las mismas fechas programadas de octubre. Vamos a la próxima semana seguramente recibir la información del programa que ya estamos concluyendo para la fase virtual y les vamos a estar ya notificando ex profeso, pues como siempre, los trabajos libres, las simposios, conferencias magistrales, taller, todo eso va a seguir adelante, pero con un formato diferente. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Invitación.